ministro de Defensa, Jorge Tayana, recibió en el edificio Libertador al vicepresidente de la empresa Norinco, Su Hongyu, junto a otras autoridades de la firma china con quienes mantuvo una reunión de trabajo para avanzar en distintos proyectos de fortalecimiento de capacidades de las Fuerzas Armadas. Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la provisión de telas especiales y avíos para uniformes, adquisición de municiones y la modernización de los vehículos blindados a rueda destinados en Toay, La Pampa. Con respecto a las municiones adquiridas a la empresa Norinco, que forman parte del programa de adquisición de munición plurianual, PAMP, se brindaron detalles de su proceso de fabricación, y se precisó que el embarque de las mismas estará en nuestro país durante los próximos meses. Además, se dialogó acerca de la incorporación de más munición, y la posibilidad de que el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, CITEDEF, pueda homologar la munición mediana y alto calibre, con la finalidad de que puedan ser utilizadas por todos los países del Mercosur. En cuanto a la modernización de los vehículos de combate a rueda, VCBR, 6 signo de multiplicación 6 Norinco WMZ 551B1 del Ejército Argentino, destinados a la Fuerza Binacional Conjunta con Chile Cruz del Sur que se encuentran alojados en Toay, provincia de La Pampa, se inició el proceso de análisis para su modernización. Además, ambas delegaciones evaluaron la posibilidad de cooperación en materia de producción de explosivos con fines civiles y militares, sobre todo en la fábrica militar de pólvora y explosivos de Azul, FANAZUL, la cual fue cerrada en el año 2017, y hoy se encuentra en proceso de recuperación y reapertura. Por otra parte, Su Hongyu también mantuvo una reunión con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Juan Martín Paleo, con quien también abordaron temas vinculados a la adquisición de munición en el marco del Programa de Adquisición de Munición Plurianual, PAMP.